viviente, el señor C, en esa casa vivían la pareja conviviente y sus 2 hijos. Ella se retira con su hija menor. Ello a raíz de una serie de acontecimientos violentos ejercidos por el señor C contra ella, que dan lugar a una denuncia por violencia familiar, ¿sí? El 20 de septiembre del 2017, la señora M inicia la acción de compensación económica. En la demanda relata que tuvo que retirarse del hogar conjugal, del hogar conjugal, no, de la vivienda familiar, y debió iniciar un expediente por violencia familiar debido a los episodios agresivos del señor C contra ella. Y también relata que ellos habían acordado que ella no trabajaría fuera de la casa, sino que se encargaría de cuidar a sus hijos y al momento de presentar la demanda se encuentra desempleada y con pocas expectativas de ingresar al mercado laboral debido a su inexperiencia, ¿sí? Al contestar la demanda, el señor C opone la falta de legitimación por haber operado este plazo de caducidad de 6 meses, en los términos del artículo 525. La señora M plantea la inconstitucionalidad del plazo de caducidad y, en primera instancia, se hace lugar a la defensa opuesta y se rechaza la demanda de compensación económica. La señora M apela. Bueno, algunas consideraciones que vemos en el fallo de la Cámara son, en primer lugar, hablan de la diferencia que existe entre la unión convivencial y el matrimonio. En el matrimonio nos encontramos ante una fecha cierta, ¿sí? Que es la sentencia de divorcio firme. Ahora, cuando estamos frente a la unión convivencial, vemos que la fecha puede ser incierta, la fecha de cese de la unión convivencial. Entonces, fecha cierta, por ejemplo, o sea, en la unión convivencial puede ser cierta o incierta. Fecha cierta sería cuando cesa por muerte, cuando cesa por matrimonio, cuando cesa porque existe una sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, o cuando el cese de la convivencia se da por decisión unilateral de alguno de ellos que notifica fehacientemente al otro. Ahí estaríamos hablando de fecha cierta. Ahora, puede ser fecha incierta en los casos en los que hay una nueva unión convivencial y cesa la anterior, o cuando ellos por mutuo acuerdo deciden separarse y ninguno notifica fehacientemente al otro. Esa es una de las primeras consideraciones que se hacen en la sentencia de Cámara. Luego lo que dicen es que están de acuerdo con que el plazo sea de 6 meses, porque tiene que ser próximo al cese o a la ruptura, ya sea de la unión convivencial o del matrimonio. Esto lo que ayuda es a paliar o a evitar los perjuicios que se pueden ocasionar por el tiempo prolongado en este desequilibrio económico entre la pareja, ¿sí? Por ejemplo, ustedes vieron que en la unión convivencial nosotros no solo tenemos que poner el foco en lo patrimonial, ¿sí? Luego de la ruptura, sino que también tenemos que fijarnos cuál es la competencia o la potencialidad que tienen las personas de procurarse ingresos, ya sea para sustentarse o para sostener estos bienes del patrimonio. Entonces, ¿qué pasaría si una mujer, la distribución de los bienes fue equitativa, pero no tiene, por haber apoyado a su pareja en su profesión, no pudo capacitarse, no pudo tener experiencia en el ámbito laboral, ¿cómo hace para procurarse dinero para sostener estos bienes, ¿sí? Entonces podría ocurrir que la mujer tenga que vender bienes y ver reducido su patrimonio para hacer frente a las cuestiones básicas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esa es una de las apreciaciones que hace, y lo que dice es que lo mejor es, si uno regula los efectos de manera próxima a la ruptura, lo que ocurre es que la separación se va a dar de manera limpia e integral. Esto es algo que en el derecho anglosajón se llama clean break,
y que lo que tratan de promover es esto, ¿no? Que los efectos se puedan regular o solucionar de manera inmediata, ¿sí? Que no se prolonguen en el tiempo. Cuando ingresa en el plazo de caducidad, ahí, digamos, aborda el tema con perspectiva de género, ¿sí? Y lo que dice es que no se ha valorado desde una perspectiva de género cuál es la situación de las mujeres en relaciones afectivas con esta distribución de roles, fuera del matrimonio. Y este párrafo a mí me parece súper interesante porque digamos, lo que ven es que la mujer se retiró de la vivienda como consecuencia del episodio denunciado en un estado de confusión y vulnerabilidad. Y a fin de proteger su propia integridad psicofísica y la de su hija, tuvo que tomar esta medida, ¿sí? Tal conducta claramente no responde a una decisión personal profunda y meditada sobre el cese de la convivencia. Entonces concluyen que no puede considerarse que el plazo comenzó a correr ese mismo 6 de febrero del 2017. Otra de las cuestiones también que toma en cuenta es que ella inició la acción, promueve la demanda, 1 mes y medio después de vencida, ¿sí? Según lo que establece el Código Civil. Por lo tanto, ese plazo también fue breve y no permite a los jueces pensar que ella no tenía intención de promover la demanda, ¿sí? Otra de las consideraciones que hace es respecto del acceso a la justicia. Dice que las disposiciones del Código Civil respecto de la caducidad, en materia de caducidad, tienen que ser interpretadas en un diálogo de fuentes. Esto del diálogo de fuentes lo vemos en los fundamentos del Código Civil y también en los artículos 1, 2 y 3 del Código. Y dice que este diálogo de fuentes no puede desprenderse de lo que establecen las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, ¿no? Ahí en la sección segunda, en las reglas de Brasilia, tenemos que se consideran personas en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico, mental o por circunstancias sociales, económicas, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Me parece también interesante destacar que ellos analizan, digamos, y valoran también que la actora se había presentado en el expediente de violencia familiar con el patrocinio letrado de la defensora pública, pero lo que resaltan es que fue limitada la intervención de la defensora a solicitar la cuota alimentaria y a recuperar sus efectos personales, lo cual, digamos, nos da cuenta de que fueron a solicitar lo que era urgente, ¿sí? No estaba pensando en cuestiones más a largo plazo. Y bueno, concluye diciendo que la interpretación efectuada en la instancia de origen conduce a un resultado que se desentiende de la protección a una mujer en situación de violencia con separación de los postulados protectorios supralegales. Y acá también digamos, cita a la Convención Belén do Pará y a la CEDAW, ¿sí? Deciden entonces hacer lugar al recurso de apelación y revoca la resolución atacada, rechazando la defensa opuesta por el demandado. Y lo llamativo es que impone las costas por su orden. Eso también lo podemos discutir si les parece después. Bueno, ahora Emilce va a seguir con otro fallo de compensación económica que es más nuevo, es de agosto de este año. Emi, ¿estás por ahí? Sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien o muy bajito? Bien, se escucha perfecto. Bueno, les pido paciencia porque no estoy muy canchera con la exposición virtual. Y bueno, no soy tan acá del ámbito de familia, no hago muchos trámites de familia, así que me falta ahí más calle como paz. El fallo que les voy a comentar es de Esquel, como dice María Paz, es un fallo del 11 de agosto del 2020, en donde la Cámara de Apelaciones de Esquel actuó con perspectiva de género, por eso el conversatorio nuestro que propusimos fue con tratar estos fallos con perspectiva de género para analizar de alguna manera
cómo se va dando nuestra jurisprudencia local o más allegada a nosotros, en nuestra región, porque bueno, es que en este fallo la Cámara consideró que se discriminaban a las parejas que no estaban unidas en matrimonio, o sea, aquellas parejas de uniones convivenciales, y terminó sentenciando la inconstitucionalidad del artículo que trata el cómputo de la compensación económica, el plazo de caducidad de 6 meses del Código Civil y Comercial. O sea, que en este caso, al contrario de lo que pasó en el fallo que planteaba María Paz, en este sí se dicta la declaración de inconstitucionalidad para este caso, ¿no? También en este fallo se tuvo en cuenta, o sea, la jueza de grado, el tribunal de grado valoró o fundamentó su sentencia en el fallo que comentó María Paz. Así es que están íntimamente relacionados. Por eso más que nada me voy a enfocar quizás en los argumentos que dio la Cámara para poder analizarlos. Después también lo vamos a compartir, los pudimos encontrar, por no sé si está acá la colega que la semana pasada o la anterior había dicho que no lo podía encontrar, bueno, lo terminamos encontrando, así que después lo vamos a compartir para que lo analicen en profundidad. Bueno, este caso es de SEI con LJD sobre determinación de compensación económica, y en este caso la Cámara de Apelaciones tuvo que resolver sobre la viabilidad o no de la legitimación activa que tenía la actora, dado este transcurrir, o sea que había transcurrido este plazo de caducidad, o sea ya se le había vencido el plazo e intentaba iniciar esta demanda de compensación económica. Los jueces tuvieron en cuenta la sentencia de grado que había fundado en 5 parámetros su sentencia. En primer grado habían dicho que la estructura familiar fue de naturaleza patriarcal, que en segundo lugar la ruptura había dejado a la actora en un estado emocional obstructivo, y en tercer lugar que esta obstrucción, este estado emocional obstructivo, le había impedido a la actora dar inicio a esta demanda de compensación económica. Por último, también, o sea, en otro punto también dicen que tuvo esta traba o esta imposibilidad de iniciar a consecuencia de la violencia que había sufrido la actora por parte del demandado, y que tenían elementos, el juez de primera instancia tuvo elementos, por probado esto, con elementos de las medidas de protección que se habían dictado en cuanto a acercamiento y demás. Entonces, que en razón de esos aspectos se dictaba la sentencia. Cuando se apelan, los camaristas terminan haciendo una comparación y un análisis doctrinario desde el punto de vista con perspectiva de género, pero considerando la diferencia que existe en el Código Civil y Comercial respecto a las uniones convivenciales de las uniones matrimoniales. O sea, de que si bien existe un plazo de caducidad igual, o sea que nosotros diríamos, bueno, pero la regla es igual para todos, en la parte fáctica, en la parte práctica y en los hechos, afecta y perjudica principalmente a las uniones convivenciales, porque el cómputo del plazo se corresponde de manera distinta. O sea, en el divorcio tenemos, o sea, en las relaciones matrimoniales, con el divorcio, con la sentencia de divorcio, comenzamos a contar ese plazo de caducidad. En cambio, las uniones convivenciales, ese plazo comienza a correr a partir de la simple ruptura. Entonces, cuando en este caso sucedió que por cuestiones de violencia y la actora alegaba la situación de que tuvo que iniciar causas penales, que tuvo que preocuparse y ocuparse de ese aspecto por la violencia que venía sufriendo, se vio impedida o no lo pensó, no se preocupó en iniciar esta demanda por compensación económica, porque tenía otros asuntos más importantes que atender, que era evitar seguir con el sufrimiento de violencia que le acechaba. O sea, ese fue el argumento de la actora. Entonces los camaristas, cuando analizan este fallo, dicen, esta sentencia de primera instancia, dicen primero que nada, que el artículo 523 y 525
producen una discriminación indirecta, dicen, en contra de las parejas que viven en uniones convivenciales o no matrimoniales. Porque esto que estábamos hablando, que el plazo comienza a correr con la sentencia, en el caso de las uniones matrimoniales, y en el caso de las uniones convivenciales con la simple ruptura. Los argumentos que dan los camaristas son que en el caso lo dicen bastante técnico, ¿no? Que dicen que en el caso del matrimonio, la ruptura del vínculo afectivo, a esa ruptura le sigue un periodo judicial, ¿no es cierto?, que es previo al dictado de la sentencia, y que en este caso esto puede llegar a durar un plazo más o menos prolongado, pero tenés un plazo, ¿sí? En cambio, por lo tanto, el cónyuge que se ve perjudicado y que requiere y que puede pensar, voy a iniciar un trámite de compensación económica, tiene un lapso de tiempo como para meditarlo, para considerarlo y decir cuánto va a reclamar, cómo lo va a reclamar y por qué lo va a reclamar. En cambio, en las uniones convivenciales, ese cómputo, ese plazo de caducidad se produce de manera instantánea en lo fáctico. Lo dicen así como, tiene la instantaneidad de lo fáctico, dice el texto. Por eso siempre implica una desventaja en comparación con lo que tenemos de sentencia de divorcio, ¿no es cierto? Entonces, los camaristas también agregan como fundamento, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de las convenciones, dicen que esta discriminación es indirecta y afecta y es contraria a los artículos, marcan el 2 y el 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 1 y el 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, también marcan el artículo 2 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. También dicen que estos artículos que estaban analizando recién, el 523 y el 525, dicen que establecen una discriminación en contra de las mujeres precisamente, ¿sí? Porque dicen que desde la perspectiva de género, esto los lleva a ellos como camaristas a advertir que entre varones y mujeres, como decía también recién María Paz, hay una relación de poder, y en esa relación de poder las perjudicadas siempre son las mujeres, ¿sí? Y que esas relaciones de poder, independientemente de cuál sea la distribución de los roles, en ese caso siempre hay que analizar las cuestiones que tienen que ver con la violencia o con la situación real y fáctica que sufren las mujeres en una convivencia. Entonces dice que hay que identificarlas, hay que cuestionarlas y hay que modificarlas para evitar justamente el supremacismo. Los camaristas también dicen que el plazo coincide con primera instancia, y dicen que ese plazo es exiguo, del plazo de 6 meses, y que a raíz de todos los fallos y los casos que han habido, de los planteos que se han presentado, siempre hay un mayor porcentaje de reclamo por parte de las mujeres que de los varones. Entonces la discriminación acá vuelve a ser indirecta y afectar a las mujeres. Este es un fallo, como decía recién María Paz, bastante, digamos, importante y trascendente, porque también Aida Kemermacher de Carlucci tiene una posición tomada respecto de esto, porque bueno, todos sabemos que fue una de las redactoras del código, y esta sentencia tiene un anclaje principal en la posición de otros doctrinarios que entienden que estas uniones convivenciales están en una situación de desventaja en relación con las uniones matrimoniales. Entonces esa posición, por ahí Aida Kemermacher de Carlucci dice, si dejamos abierta la puerta de que esto es una cuestión inconstitucional, vamos a tener que rever desde cuándo contar el plazo de caducidad para las uniones convivenciales, o sea, como que quedan en jaque esto, y bueno, ella no coincide, obviamente, creo que María Paz ahora también tiene un comentario para hacer. Pero bueno, si lo trascendente en este fallo es el que se plantea y se modifica la sentencia de primera instancia de manera parcial, porque le reconoce un monto menor al que había reclamado la actora, pero plantea la inconstitucionalidad. Y después, bueno, la perspectiva, ¿no? Desde dónde hacen esta mirada
y ven la discriminación que existe, que no lo hace el juez de primera instancia, ¿sí? El juez de primera instancia se basa específicamente en las circunstancias particulares que sufrió la víctima en este caso, por eso los marcaba cuando comencé en el relato, y así que también se basó en el fallo que leyó que comentó María Paz. O sea, ese es por ahí un poco la diferencia y lo que traen a comentar. Hay mucho, en realidad, mucho más para comentar del fallo, pero es como un ida y vuelta constantemente con ese primer fallo que comentó María Paz. Claro. Eso es más lo que tenía para comentarle, no sé si quieren abrirlo ahora a debate. El de Neuquén, que es del año 2018, resuelve según las circunstancias del caso en concreto. Y el de Esquel lo que hace es declara la inconstitucionalidad del artículo 525 para todos los casos de uniones en los cuales el cese de la unión convivencial se da en un contexto de violencia. Entonces Aida Kemelmacher no está de acuerdo con eso, ella, digamos, sostiene que el análisis tiene que ser en el caso y no la inconstitucionalidad para dejar la puerta abierta al resto de casos. Esa sería la diferencia entre los dos. ¿Quieren que abrir los micrófonos y poder comentar algo? No sé si de todos los que estamos acá, alguien ha tenido algún caso que haya planteado, como para ver cómo le ha ido con respecto al tema de la caducidad. A mí lo que me parece importante destacar es del caso de Chubut, que hablan de normas que son aparentemente neutras, pero cuando uno las aplica, ven que hay una de las partes que casi siempre, porque digamos, la desigualdad es estructural, casi siempre recae en la desventaja sobre la mujer. Entonces, estar atento a eso, a estas normas que cuando uno las ve parecen neutras, porque el plazo es el mismo. Y sin embargo, cuando las aplica, siempre son las mujeres las que quedan en un lugar desventajado. Eso me parece importante. Y también nosotros como operadores, no cerrar la puerta, porque en el primer caso, las compensaciones económicas fueron solicitadas o las demandas fueron interpuestas vencidos los plazos de caducidad. Entonces, si uno no está, digamos, al tanto de estas cuestiones, que también el derecho de forma hay que verlo desde una perspectiva de género, no solo el derecho de fondo, me parece que uno puede cerrarle la puerta a un reclamo y con eso impedir el acceso a la justicia, que es el primer paso para poder hacer efectivos los derechos. Entonces, la importancia que nosotros estemos al tanto y de la capacitación también, ¿no? Porque si llega al estudio y uno le dice, no, esto ya el plazo venció, ya operó el plazo de caducidad, listo, no hay chance ni siquiera de discutirlo. Eso me parece importante. Sí, aparte, también, Paz, la importancia de los convenios internacionales como, digamos, las reglas de Brasilia, Belén do Pará, digamos, eso, que fíjate que en todos los casos que hemos visto, de acá, digamos, la anterior a esta, siempre lo reflejan, porque habla de esto, de las perspectivas de género, de que no pueden, digamos, ningún juez puede, digamos, no tomar este punto de perspectiva de género. Sí o sí se tiene que, digamos, dar la sentencia con perspectiva de género. Claro, y que el acceso a la justicia también es uno digamos, cuando hablamos de tutela judicial efectiva, la primera instancia es el acceso a la justicia. Y las reglas de Brasil. Después tenemos el derecho a una sentencia y después que esa sentencia se pueda ejecutar y que sea efectiva, digamos, efectivizar los derechos. Pero es la primera instancia, entonces no hay tutela si no hay acceso a la justicia. Ángela, querías hablar, me parece. No, que también decía que las reglas de Brasilia también, la Carta de Ciudadanos acá en la provincia de Río Negro también habla de eso, de permitir el acceso a las personas a reclamar cuando vean que sus derechos están vulnerados. Y también la operatividad que tienen las normas. No me estaba hablando, tenía el micrófono abierto, ma. También la operatividad que tienen las normas establecidas en los tratados internacionales, independientemente, y eso hace un poco también, creo yo,
a la convencionalidad y a la constitucionalidad, porque de alguna manera así como lo hacen los jueces, nosotros como auxiliares de la justicia, el derecho que tenemos, y yo diría casi como una obligación, de exigir la aplicación y hacer ese control de convencionalidad diciendo, bueno, acá en este caso, de acuerdo a lo que dicen las normas, los tratados internacionales, hay una situación desventajosa, hay una situación de desigualdad, y tratar de achicar un poco la brecha entre los derechos de unos y de otros, ¿no? Que de eso se trata. Que de hecho eso que decís, Ángela, en los artículos 1, 2 y 3 del Código Civil, ya lo tenemos, está especificado en el mismo corpus, entonces es como, yo lo que digo es, por ejemplo, en la sentencia de primera instancia que comentó Emilce, la jueza no vio necesario declarar la inconstitucionalidad, porque hace aplicación directa de las convenciones y ni siquiera lo ve necesario, porque uno, digamos, el juez, en el caso concreto, aplica las convenciones, aplica la Constitución y listo, y puede resolver tranquilamente sin ir a declarar la inconstitucionalidad del artículo. Ahí hay un debate, me parece, también. Sí. Chicas, ahí Leticia también puso algo interesante que yo también estoy de acuerdo. Leticia, si querés abrir el micrófono. Abrí, ¿No? sí. Abrilo. Buenas tardes. Es mi primera intervención en el conversatorio. No, yo he aprovechado esta etapa de cuarentena y de confinamiento para tratar de ir metiéndome en cada charla que estoy viendo que se puede acceder vía Zoom. Y la vez pasada veía que una colega de Buenos Aires, que tiene mucho currículum atrás, ella planteaba este tema de que muchas veces a los operadores del sistema nos falta meter dentro de la demanda el tema de la perspectiva de género, y que eso es una responsabilidad nuestra, no solo en introducirlo, sino en especializarnos en este tema, que somos el puntapié para que también el juez no se haga el sonso, que muchas veces veo que se hace el sonso y mira para otro lado, y sea, digamos, expedito en cuanto a estos temas. Somos nosotros los que tenemos que llevar a los estrados judiciales este tipo de reclamos. Y de hecho, Leticia, cuando uno ya, digamos, tiene el chip en la cabeza, casi todas las cuestiones están atravesadas por la cuestión de género, y todas tienen que ser abordadas, pero surge ya con los hechos, con el tema de analizar los hechos, cómo se dieron, de la interpretación de los hechos, uno ya tiene que hacerlo con perspectiva de género. Y a mí lo que me está pasando es que me doy cuenta que casi todos los casos, se ven distinto con una perspectiva de género, pero en la mayoría se puede aplicar y se debe aplicar, y está esta cuestión estructural que, digamos, que nadie escapa de eso, me parece, es tan general, la desigualdad está en casi todos los casos. Eso me parece... Yo creo que nosotros... Quería hacer un comentario. Claudia quiere hacer un comentario. Eso, está ¿Puedo? con la mano. Sí, Claudia, por favor. Bueno, primero agradecer este espacio que me parece que es bárbaro. Yo soy de Neuquén, así que me sumé, pero la verdad que las felicito, o los felicito. Y con respecto a la incorporación o la tarea que nos toca a los abogados y abogadas en este rol tan importante y trascendental, de meter los temas en las demandas, quería comentarles que en las demandas de alimentos empecé a incorporar un párrafo específico donde hablo de la perspectiva de género y hablo del artículo del cuidado personal, y pido al juez la cuantificación económica de la progenitora que tiene a cargo el cuidado personal de los hijos frente al progenitor no conviviente, pero les hago un párrafo así, o sea, ya me hice todo el modelo, digamos, y después corto y pego en cada demanda. Pero me parece importante que vayamos metiendo esto de decirle al juez, ten en cuenta que te estamos pidiendo que esta problemática está atravesada por la perspectiva de género, y lo vamos a hacer visible en cada una de las peticiones y de los temas.
también, obviamente, en los casos de denuncias de violencia familiar, meto un párrafo importante sobre la perspectiva de género, y en la última que tuve que redactar, tuve que hacer toda una cosa de visibilización de la violencia psicológica, porque era un tema de acoso a través de las redes, y parece que el acoso a través de las redes no puede cuantificarse el impacto que tiene el daño en la persona. Y mi clienta estaba aterrorizada, angustiada, y bueno, entonces, ¿cómo nosotros tenemos que ir creando, si no está en nuestro código un artículo que hable de la perspectiva de género, lo tenemos que ir nosotras dibujando, acomodando, con ponerle palabras y adecuar? Por ejemplo, el artículo del cuidado personal, tenemos que decir, bueno, este artículo es el que refleja y el que contempla la perspectiva de género en el caso de la distribución de roles de la crianza de los hijos. Bueno, ese era mi aporte. Claudia, mandemos los fallos, vamos a mandarlos del anterior conversatorio, que habla de eso, y de cómo Ángela, también en el fallo que da ella, cómo lo dice claramente, que tiene un valor, ¿sí? Todo lo que estás diciendo. Aparte, con respecto a lo que decía Claudia, el tema está también que todo ese tipo constituye violencia económica también, la negación de alimentos, el hecho de que la mujer tenga que salir a pedir la prestación alimentaria para sus hijos, constituye una situación de violencia económica que está en la 26485, que es una ley nacional que tenemos en nuestro país, y que creo que a criterio nuestro, digo nuestro, de todas las integrantes que estamos en este grupo de familias, de las familias, es una ley que tiene un montón de figuras y da lugar a pedir un montón de resarcimientos económicos en los casos de desigualdades, en todo este tipo de desigualdades estructurales que tenemos, que ya de por sí constituye, el solo hecho de tener que salir a pedir, implica ya el incumplimiento de la obligación de las obligaciones sobre responsabilidad parental. O sea, el hecho de entablar la demanda o de pedir la mediación ya configura de por sí el incumplimiento. Y ya si tenés el cumplimiento, tenés el nexo causal, tenés el factor de atribución, ya todo para el daño, el resarcimiento de los daños y perjuicios, creo yo. De eso también habló Pamela Tolosa la vez anterior, también habló de las cuestiones de las redes, pero me parece que la 26485 es una ley que tiene un montón de cosas para exprimir, digamos. Mira, quiero comentar algo, porque ya me voy a retirar del Zoom, pero en una acción de violencia familiar hice la reserva de solicitar la reparación de los daños materiales que había ocasionado el denunciado. Es decir, en todo el episodio de violencia rompió maceta, rompió una planta, pateó, qué sé yo. Entonces le digo a mi clienta, bueno, vos, por favor, registra eso, mándame fotos de todos esos daños y vamos a pedir la reparación económica. Entonces, meto en el escrito, digo, hago reserva de solicitar la reparación económica de los daños, Me dijo, no. O sea, le expliqué que podía meterlo dentro de la denuncia de violencia familiar. Dijo que no, ocurra por la vía que se le ocurra, digamos, ocurra por la vía pertinente. Y no sé si lo voy a apelar o qué, pero me quedé así, ¿viste? Porque en todo caso podría haber dicho nada, y yo después hacía toda la presentación dentro del mismo. Tenemos para contar de eso, que por ahí nosotros estudiamos las leyes y todo lo demás, las creemos reoperativas, y cuando pedimos nos encontramos con previos. Que bueno, esa es otra, creo que amerita otra charla. Yo creo que esa es parte de... ¿Puedo hablar un minuto? Sí. ¿Puedo hablar un minuto? ¿Puede ser? El año pasado yo hice un curso de transformación actitudinal en género. ¿Me escuchan? Porque yo tampoco estoy acostumbrada a hablar por acá. Se escucha perfecto. El año pasado integré un grupo de gente que hizo un curso de transformación actitudinal de género que lo dio el Ministerio de Justicia
de la Nación, y una de las cosas que resaltaban, si bien, se trabajó mucho con la ley que vos estás hablando, la 26485, Ángela, y tiene que ver mucho con lo que están diciendo, porque lo que apuntaba el curso, además de enseñarnos todo esto, era a la importancia de los abogados para incorporar y a través de las presentaciones judiciales, todo lo que necesitamos que los jueces aprendan, así como lo aprendemos nosotros, ¿no es cierto?, para que se viertan las sentencias, no solamente en las sentencias civiles, sino en las sentencias penales, aludiendo a todos estos convenios internacionales, ¿no es cierto?, que permiten cambiar toda esta mentalidad que había, y las demandas de daños y perjuicios derivadas de violencia de género eran una de las cosas que también se hablaban, que nunca se hacen, pero que se tienen que empezar a hacer, y cambiar todas las ideas estas de la importancia de la declaración de la mujer, aunque sea la única prueba para demostrar la violencia de género, y aludía a todos los convenios de la Corte, o sea, a convenios internacionales y a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, fíjense, esto del año pasado, que fue un curso muy, muy intensivo, que duró desde septiembre a noviembre, cómo se entrelaza con todo lo que ustedes están hablando y la importancia de todas las cosas que están diciendo, no solamente de la ley, sino de las sentencias judiciales y del aporte de los abogados a través de las demandas, para cambiar la mentalidad de los tribunales, ¿sí? Yo lo quería decir porque fue algo que me impactó, y justo ahora lo veo en ustedes, que en realidad me meto a hacer ese curso por el curso anterior que dio el Colegio de Abogados de Escuelas Populares de Formación de Género, que me pareció muy bueno, y que se dio el año anterior, o hace 1 año, 2 años, no sé, ya no me acuerdo. Pero está todo entrelazado con todo lo que estamos hablando. Bueno, nada más, era eso. Gracias, Marcé. Yo quería acotar que el speech que tienen los jueces cuando nos ponen ocurra por la vía correspondiente es la mejor manera de decirnos que ellos no tienen ni idea de lo que les estamos planteando. Por eso nos mandan, viste, a decir, bueno, fíjense en lo que hacen o inicien otra cosa. Y por otro lado, bueno, yo sí creo que falta especialización, no solo de parte nuestra, creo que de parte de la judicatura, que es la que debería tener bien en claro el tema. Lamentablemente les está faltando en algunos aspectos una mayor profundización, ¿no?, que haga a que las mujeres, cuando necesitan tener una resolución que les garantice sus derechos, sean expeditivos, no que les estén dando vueltas. El nuevo Código de Familia teóricamente pone en manos de la judicatura, yo creo que un protagonismo mayor al de un juzgado civil común. Y a mí, por ejemplo, la vez pasada, me observaron algo, una tontera que ellos podrían haberlo subsanado fácilmente, y no lo hicieron. Es decir, siguen con la cabeza, con el chip de la forma de trabajar antigua, y no es bueno sobre todo para la parte que está metida, porque no es que me ponen la traba a mí, se la están poniendo a la clienta, que es la que necesita la ayuda del juzgado. Yo quería comentarles también, para ir cerrando el tema, cerrar el tema de compensación económica y del plazo de caducidad, que hay un proyecto de ley que fue presentado en abril del 2019, y que lo que pretende es modificar el artículo 442 del Código Civil y el 525 relacionado a las uniones convivenciales. Lo que hacen es, respecto del divorcio, en el caso del matrimonio, lo que hace es ampliar el plazo de caducidad a 1 año, y estipula que es desde la sentencia firme de divorcio. Ahí quedaría ya, porque en el texto hoy del código no dice sentencia firme. Entonces, eso ya quedaría estipulado de esa manera. Y después, respecto de las uniones convivenciales, también dice que será el plazo de 1 año desde que se produzca, digamos, el cese de la unión convivencial según cualquiera de las causales del 523.
pero establece, que esto me parece importante, que lo que dice es, si el cese de la unión convivencial se produce en un contexto de violencia de género, la acción caduca al año del vencimiento de las medidas preventivas urgentes dispuestas por el juez, y según la 26485 y las leyes de violencia. Y establece que en los casos en los que el juez no haya dictado medidas preventivas urgentes, la acción caduca al año de la denuncia de violencia de género. Entonces ahí quedarían, digamos, no queda según el criterio de cada juez, sino que ya estaría la solución en el código. Eso lo quería comentar porque, bueno, es un proyecto que está todavía, digamos, en marcha. No sé si alguien quiere sumar algo más o pasamos al otro tema. Pasemos a escucharla a Yamile. Bueno. ¿Estás por ahí, Yamil? Sí, estoy acá. Ahí me parece, Estefanía, ¿querías decir algo o no? ¿O te veía? Sí, tenía el micrófono silenciado, perdón. Pero no quería dejar pasar algo que me parece súper importante, y que es que al momento de fallar con perspectiva de género, es importante que esa mirada también se vea en la imposición de las costas, con respecto al fallo de Paz, en donde las costas se impusieron por su orden, porque en definitiva el fallo sí era con perspectiva de género, pero al momento de la imposición de las costas, otra vez se volvió a vulnerar el derecho de la mujer, que en un estado total de vulnerabilidad, con inconvenientes para acceder al trabajo, inclusive a conseguir un trabajo, se ve obligada a soportar las costas del proceso. Eso nada más, que me parece importante que eso también se plantee inclusive en la demanda. Cuando uno pone en el petitorio que las costas se soporten por la contraria, que también en el escrito se fundamente por qué la necesidad de que las costas se impongan a la otra parte en función de esta perspectiva de género. Eso está buenísimo, Estefanía, porque en el fallo que yo comenté también, que era de la Cámara de Apelaciones Octava de Córdoba, y que en una oportunidad también Mariel Molina de Juan lo comentó, de hecho de ahí fue que yo me enteré, porque salió, ella lo comentó a los poquitos días de haber salido, recién salido de la cocina. Y también llamaba la atención eso, de que las costas, no sé por qué, así de golpe, como que venía todo para el lado de la mujer, y al final la ponen en costas. Entonces, decís, bueno, todo ese plus de protección que tenía, todo bien, pero pague, ¿viste? Y que en definitiva también, o sea, deberían haber sido en ese caso las costas de última por el orden causado, digamos, porque en realidad ella se vio obligada a litigar por la cuestión de desigualdad que sufrió al momento de la distribución de los bienes. Así que bueno, está bueno eso que decís de tener ya en todas las demandas el apartadito, y lo que decía Marcela también, de poner en los modelos de demanda ya establecido y peticionado, y el por qué lo pedimos así. En el fallo, perdón, en el fallo que comenté yo también las costas eran por su orden, no lo alcancé a comentar, pero fallo igual también declarando la inconstitucionalidad y haciendo todo un análisis con perspectiva de género. Sin embargo también en la cuestión de regulación de honorarios y digo, en la imposición de las costas son por su orden también. Acá el código también establece eso, ¿no? Costas por su orden, salvo alimentos. Como principio general, sí. Que me parece una no sé, se aparte incluso hasta del propio Código de Procedimiento Civil. Es una locura. Sí. Yo cuando vi la modificación dije, ¿en base a qué hicieron esto? La intención es pacificar, es como no imponer culpas y tratar de pacificar el conflicto. Me parece que es esa
Pero bueno, en el caso de que exista violencia sería una excepción a ese principio general, me parece. Funcionaría de ese modo. Lo que se habló, digamos, y lo que se discutió cuando se elaboró, digamos, el Código de Procedimiento de Familia, fue la postura totalmente separada de lo que se venía dando antes. Nosotros en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil tenemos una postura totalmente adversarial, donde hay perdedores y ganadores, donde, y en los procesos de familia, en función de todos los tratados internacionales, de Belén do Pará, de la CEDAW, de la Convención de Derechos Humanos, y mirando el perfil con un perfil de derechos humanos, en las cuestiones, en los conflictos de familias que hay, no tiene que haber ni perdedores ni ganadores. Lo que se tiende es a pacificar el conflicto para no terminar de destruir la familia. Entonces, en función de eso es que se hace una regulación totalmente diferente a lo que es el Código Civil, porque la mirada incluso, y cuando vamos a litigar en el fuero, tenemos que ver que ahí lo que no estamos viendo a ver quién gana y quién pierde. Ahí ya hay gente que pierde, y pierden los dos, porque hay un conflicto familiar en juego, y en la mayoría de los casos hay personas que están en una situación de vulnerabilidad. Esto, cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de gente que necesita una protección especial por parte del Estado por su condición. Hablamos de los niños, hablamos de los adultos mayores, hablamos de las mujeres, que no estamos en situación de igualdad como para ir a litigar o a discutir. Entonces el paradigma, digamos, del Código Civil y Comercial y de los tratados de derechos humanos es esto, brindarle ese plus de protección a esas personas que están en esa situación y tratar de cambiar la mirada, decir, cuando vamos a un juzgado de familia lo que tenemos que tender es a pacificar el conflicto, a solucionar el conflicto, no vamos a litigar. La postura adversarial esa queda para otro fuero. En el fuero de familia tenemos que ir a arreglar la situación personal de cada una de esas personas, donde hay un contenido emocional muy amplio también, y que nosotros como operadores, que somos los primeros que contenemos y que recibimos a las personas así, tenemos que tener en cuenta. Por eso también hay Igual no estoy de acuerdo, no coincido, porque a ver, si a mi estudio llega una mujer con un conflicto que atravesó por un divorcio con violencia de género, que tiene que salir a pedir una cuota alimentaria, que además tiene que salir a pedir un montón de otras cosas, se tiene que además bancar, tener que pagar por todas las cuestiones. Se tiene que además bancar, tener que estar sacando dinero para pagarle a su abogado o las cosas que genere. Me parece que la seguimos metiendo dentro de esta violencia. Leticia, pero en ese caso uno tendría que fundar bien que la situación fue en un contexto de violencia de género, y de esa manera yo creo que el juez tendría que hacer... Cuando no tenés violencia de género y el tipo, ponele en un régimen de comunicación, se hace el tonto, mira para el otro lado, no quiere ver a los hijos, y la mujer, bueno, sale ahí, se pone la bandera para que sus hijos puedan tener algún tipo de relación con su papá, de nuevo caemos en lo mismo. Por eso yo creo importante esto de plantearlo desde nuestro lugar, no esperar que desde la oficiosidad el juez o la jueza lo tenga que hacer automáticamente. Uno tiene que plantear y pedir. A mí me quedó grabado esto que hablaba Soledad Gennari de los estereotipos, que ella dice que son sesgos cognitivos. Entonces, la importancia de uno al momento de hacer un planteo o una demanda, cómo, digamos, si uno no tiene perspectiva de género, cómo achica las posibilidades o las puede directamente anular en estos casos de prescripción o de caducidad. Que de hecho hay sentencias, por ejemplo en el juzgado 16, hay sentencias que también alargaron el plazo de prescripción en una cuestión de mejoras, que la mujer que había sufrido violencia solicitaba las mejoras, que también llegó a la Cámara y demás.
Entonces, ver que no solo la perspectiva es para el derecho de fondo, sino también para lo procesal, para las cuestiones procesales. Me parece importante que uno poder tirar sobre la mesa todas las alternativas, ¿sí? Y ver esto, si fue en un contexto de violencia o no. De todas formas, lo que quería decir, Leti, ahí en el Código de Familia se estableció como la regla, pero después en cada caso particular tenés la excepción como para plantearla y decirla. Sí, y ahí por ahí... El principio de gratuidad que habla la 26485 tiene que ver con eso también, ¿no? Uno tiene que fundarlo desde todos los aspectos y yo creo que tendrían que hacer lugar. Sí, no, y agrego por ahí que también este principio de costas y demás funcionaría, ¿no? En función de toda la idea del Código Procesal de Familia, si las operadores jurídicos estaríamos especializados en la materia y abordaríamos el tema desde ahí como lo planteaba Ángela, ¿no? Como que la idea no es conflictual, la idea estamos atravesados por emociones, hay un montón de cuestiones, porque entonces vos podés hablar con tu clienta y la otra parte contratará a una abogada, y si estás en misma sintonía lo podés resolver. Por eso, no sé si les pasa, cuando uno va a mediaciones en donde los y las abogadas con las que trabaja están en el tema, es mucho más fácil llevar adelante, poder lograr un acuerdo, y no abordarlo desde el conflicto, de litigar, porque, nada, digamos, creo que ahí sí cobra importancia esto de la especialidad del profesional que toma el tema. Totalmente. Bueno, pasamos si quieren al otro caso, así no dilatamos tanto. Bueno, ahora me toca a mí entonces con el otro tema. La idea, como cuando empezó el conversatorio, era que podamos conversar sobre fallos resueltos con perspectiva de género, y que empezó, bueno, el encuentro pasado, y termina ahora con este fallo, que es otro tema distinto, pero la jueza lo resuelve con mucha perspectiva de género. La jueza, la doctora Pájaro, el juzgado de familia de Bariloche. El fallo es del 2009, así que hay algunas palabras que ya hoy ya no forman parte del léxico jurídico, como tenencia y demás, pero la resolución del caso es desde ahí, del abordaje de la perspectiva de género. Brevemente, los hechos consisten en que la señora S solicita al juzgado el cambio, ¿no?, de residencia del centro de vida de su hija de 11 años. Residían en la ciudad de Bariloche, y el pedido es para radicarse en la ciudad de Buenos Aires con motivos laborales para la señora, ¿sí? Acompañan obviamente su propuesta de trabajo y demás. Asimismo, funda el pedido exponiendo que en Buenos Aires vivían sus dos hijas mayores, hermanas, ¿no?, de la niña que solicitaba el cambio de residencia, porque estaban estudiando, y bueno, y que su familia, o sea, la familia ampliada de la madre, vivía en la ciudad de Rosario, y por ende tenía una mayor conexión con Buenos Aires. Traslado de la demanda, se presenta el señor F., en donde plantea, digamos, el rechazo del cambio de residencia de la niña, expone que la familia paterna ampliada está en la ciudad de Bariloche, sostiene que los argumentos de trabajo, los laborales, no son suficientes, sino que la señora contaba con trabajo en Bariloche, y que el cambio que pedía no estaba fundado, digamos, descreía de las cuestiones laborales. Por otro lado, obviamente, funda todo en el centro de vida de la niña, que estaba en Bariloche, y además hago como dos asteriscos en esto, porque después para mí merece un comentario. La jueza lo comilla, dice que la señora no ha podido superar la separación y quiere perjudicar el vínculo con el padre, y lo otro dice que es una decisión caprichosa y con ánimos de obstaculizar la relación con su papá. Bueno, la jueza lo que hace es hacer lugar al pedido de cambio de residencia, y para ello trabaja en el fallo, que después les vamos a compartir, 5 temas diferentes para fundar la resolución.
El primero que trabaja es la opinión de la interesada en cuestión de la autonomía progresiva del niño, es decir, se le pregunta a la niña dónde quiere vivir, se le realiza una pericia, es decir, hay un informe psicológico que trabaja con ella, donde manifiesta la pericia que, digamos, la niña despierta interés por ir a Buenos Aires, por convivir con sus hermanas más grandes, con como una nueva oportunidad, por supuesto que no quería dejar de ver a su papá ni nada por el estilo, pero que estaba interesada en este cambio. Eso en cuanto a la opinión de la niña y que se ha tenido en cuenta a la hora de resolver. El segundo punto que trabaja la sentencia, y quizás es el punto más fuerte con respecto a la perspectiva de género, es la oposición paterna. Y ahí la magistrada sostiene que el principal motivo por el que ella vislumbra que en realidad no hay una oposición razonada al pedido de la mamá, es que el padre no ofrece o no da ninguna alternativa posible para la tenencia de la hija en Bariloche. Es decir, no es que el padre dice, bueno, vos andá por cuestiones de trabajo y yo me hago, digamos, tengo la tenencia de la niña y mantengo el centro de vida. En ningún momento lo ofrece, y si no, solamente se niega a que se muden a Buenos Aires. Entonces la jueza lo que dice es, en principio parecería que este señor F se opone a que la madre se mude, no a que la niña, es decir, no da ninguna propuesta, no ofrece ninguna alternativa posible ante este pedido de la madre. Entonces ahí es en donde la jueza cita la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, principalmente el artículo 11, en donde dice que los estados deben garantizar el derecho del trabajo, la oportunidad del empleo y ejercer la profesión de las mujeres. Asimismo el artículo 15, en donde se reconoce la igualdad de derechos, o que el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades y derechos tanto para los hombres como para las mujeres respecto de la residencia y el domicilio. Y después cita a Belén do Pará, en donde se establece la igualdad de derechos para los hombres y para las mujeres. Así que lo que analiza la jueza en este segundo fundamento es que la oposición por oposición misma, sin ofrecer hacerse cargo él de la tenencia, en ese momento se hablaba de tenencia, de la niña, entiende ella que es una oposición por la mera oposición y solamente está dirigida a que la madre no se mude a Buenos Aires, sino la niña. Bien, por el otro lado, el tercer argumento que trabaja el fallo es la cuestión laboral de la señora S, que es uno de los principales motivos por el cual solicita el cambio de residencia. Y ante eso lo que dice la jueza, bueno, acá vienen todas las particularidades del caso, es que la mujer, la señora S, era dependiente en el centro atómico de Bariloche del señor F. Entonces, digamos, estaba en una relación, ¿no?, jerárquica a nivel laboral. Entonces, lo que ella dice es que si bien en Buenos Aires el espacio de trabajo implicaba, digamos, no sé si un crecimiento a nivel profesional, es decir, porque estaban en el mismo nivel con el trabajo que tenía en Bariloche, no estaba desempleada, significaba una ruptura o un quiebre con esta relación que mantenía, ¿no?, con su expareja, ya que le iba a permitir, ¿no?, otra independencia, otra vez más, la jueza dice, me animo a decir que va a ser saludable para la señora el poder cambiar de trabajo, y en esto sí retoma o señala declaraciones de testigos, en donde dicen precisamente los testigos que si bien nunca se vio en el ambiente laboral alguna discusión entre ellos, o alguna cuestión así, sí los testigos notaban que él ocupara esa posición impedía el ascenso de la señora S en cuestión de presentar proyectos o tener algún otro tipo de iniciativa, porque debería planteársela a él. Así que bueno, este tercer argumento, ella es ahí en donde dice, no solo lo ve como una posibilidad laboral, sino esto de poder cortar con la dependencia o la referencia o la pertenencia con el señor S. Bueno, y después el cuarto punto que trabaja es el cambio de centro de vida, ¿no?, de la niña, y ahí, bueno, ella entiende que las hermanas
forman parte también de su familia ampliada, la familia ampliada de la mamá, y menciona que en otras ocasiones la familia decidió vivir en el exterior y demás, y que entendieron que eso era beneficioso para sus hijas desde otro punto de vista y no solo la relación con su familia ampliada. Entonces en ese caso también podría pensarse lo mismo con Buenos Aires, y bueno, además igual estaban las hermanas y la opinión de la niña. Así que bueno, finalmente en el quinto punto que se trabaja en el fallo hace referencia al régimen de visitas de aquel momento y establece obviamente un régimen amplio para que la niña pueda viajar, para compartir vacaciones y demás. Así que bueno, ese es un poco el fallo, ¿sí? Que la verdad que a mi entender resulta muy interesante, y vuelvo con esto que les mencionaba al principio de lo que comillaba, ¿no? La doctora, en esto de no ha podido superar la separación y querer que perjudicar el vínculo con el padre. Como los prejuicios, ¿no? De quienes a veces, esto de la especialidad de los operadores jurídicos, como los prejuicios, no, ¿por qué pensar que quiere perjudicar primero el vínculo y no desarrollar profesionalmente su carrera, ¿no? Es decir, cómo esto de poner ciertos estereotipos o ciertas cuestiones sobre la mujer impiden poder ver, ¿no? Una alternativa. Así que, bueno, ese es un poco el panorama del fallo. ¿Cómo? La mujer despechada, el estereotipo. Claro, 2 puntos: mujer despechada, caprichosa, que quiere negar el vínculo, y no aportar esto, que de última, quienes trabajamos con el centro, hemos tenido casos del centro de vida, que siempre entra, ¿no? Esta tensión de derechos, y en su caso sí, creo que es importante este punto que la jueza aborda desde, bueno, pero el padre tampoco ofrece una alternativa, no dice, bueno, que se vaya la mamá y que la niña se quede bajo mi cuidado en Bariloche, no, dice que no viaje, pero es el no por el no, y que la madre se quede en Bariloche sí o sí, hasta que, bueno, obviamente la niña sea mayor de edad. Así que bueno, ese es un poco el fallo que me tocaba hoy para dar el cierre a estas jornadas, y bueno, las invitamos a ver qué les parece, hacer algún comentario. ¿Cuántos casos también hay de mujeres que se mudan por cuestiones profesionales de su pareja, ¿no? Para apoyar profesionalmente, también tener el foco en eso, viste que hay veces que uno se aleja de su familia, de su entorno, a los efectos de apoyar y de que el otro crezca profesionalmente, ¿no? Hay muchos casos de esos también. ¿Cuál? Sí. Y bueno, en este caso, ¿no? Esto de lo novedoso de la perspectiva de género para un cambio de centro de vida de una menor en sí, ¿no? Como también esto como decía Paz hoy, de cambiarnos el chip y ir viendo en todos los casos que tenemos cómo ver la perspectiva de género, dónde puede aparecer la perspectiva de género para la resolución del caso. Tal cual. Esto de estar atentos, ¿no? Cuando recibimos a los clientes, decir, esto no me cierra. Acá la brecha no es igual, acá hay algo que no funciona, y bueno, buscarle la vuelta como para plantearlo desde ese lugar también. Exacto, sí. Yo estoy comento, ¿no? Con un caso que lo que me hace ruido es que la mujer asume en mayor proporción, en mucha mayor, no es que es una cuestión de horas o algo así, los cuidados de su hijo. Y estoy con esto haciendo planteos que en definitiva me parece que de fondo hay una cuestión de violencia de género, porque a ella le imposibilita desde trabajar a tener un tiempo libre, poder hacer vida social, le imposibilita todo su proyecto de vida. Entonces, y en eso traté de encontrar algún fallo relacionado específicamente de la cuestión del régimen de comunicación o de los cuidados personales en relación a género, y no encontré. Así que si alguien encuentra algo específicamente de esos temas, agradezco porque bueno, eso, me parece injusto que ella asuma, digamos, todo, la mayoría de los cuidados y no pueda siquiera trabajar, ¿sí? Que es un derecho
básico, ¿sí? Lo que pasa que, no sé si habrán visto esto con Paz, lo hemos hablado en otras oportunidades, que como que el rol de cuidado o la cuestión de cuidado es de las mujeres. O sea, las mujeres tenemos que cuidar a los hijos y cuidar a los adultos mayores. Entonces, esta cuestión de que cuando por ahí llevamos al juzgado o a mediación esta cuestión de decir, a ver, la mujer quiere que vos lo cuides la mitad del tiempo, porque ella también quiere perfeccionar, estudiar, laboralmente rendir lo que se rinde en la mayoría de los casos, y esto es que lo que hablábamos con Paz la otra vez, que hasta los colegas nos miran como decíamos, pero tu clienta querida, no es una cuestión de que la mujer tenga la obligación de cuidado. Los cuidados parentales son iguales. Entonces, por ahí, digamos, esta situación... A mí me llama la atención que cuando los cuidados colabora, digamos, la familia extensa, generalmente es la familia extensa por parte de la mujer también. O sea, no... Eso es lo que me está pasando en este caso, que digo, está tan estereotipado el rol de la mujer que ni siquiera los abuelos paternos colaboran en ayudar, digamos, en estar con su nieto y compartir tiempo. Eso es lo que me llama la atención, que hasta el cuidado viene del lado de la mujer, es por regla, pareciera. Yo siempre hago hincapié, no sé si les pasará lo mismo, cuando vienen y dice, yo le pido me pasa tanto de cuota, o no me quiere dar la cuota, y en realidad, si uno, esta tarea de codificar, ¿no? de construir, digo yo, para construir algo en igualdad, esto de decir, no, vos no le estás pidiendo nada, en realidad vos estás defendiendo los derechos de tu hijo, y él tiene la obligación de pasarle a tu hijo. La cuota es para los chicos, no es para vos. No te sientas como que vos le pedís, porque también es esta cosa de que, viste, yo le doy, no sé qué hace con la plata, yo le doy. Por eso te digo bueno, y en eso está bueno el artículo 666 del Código Civil, que lo que pasaba era que el alimentante venía a decir, bueno, tenemos un cuidado personal compartido, entonces no le tengo que dar alimentos. Nos vino perfecto para poner coto a esta situación de que si hay un desequilibrio en los ingresos, corresponde igualmente la cuota alimentaria, pero sin esas herramientas uno no podía poner un poco de igualdad en las situaciones. Así que yo lo que creo es que realmente hoy en día tenemos herramientas, ya sea del Código Civil o de los tratados internacionales, hay herramientas. Lo que me parece es que hay que plantearlo. Si a uno le parece que algo no cierra, hay que plantearlo para modificar. Y a veces cuesta plantear, o sea, cuesta, a mí particularmente no solo me cuesta, o sea, no me cuesta plantearlo, por ahí te cuesta remarla para que te hagan lugar a lo que uno pretende, porque no es fácil, a veces vas con un planteo y te sacan con fritas, y vos decís, bueno, pero tenemos los tratados internacionales, pero bueno, bueno, es una situación que vista, es raro, andar con una cuestión de perspectiva de género en los ámbitos civiles o penales, no sé, en el ámbito penal la verdad que desconozco, pero yo creo que no hay funcionarios que tienen mucha perspectiva, y yo creo que hay otros que no tanto, o no sé por qué se dan determinadas situaciones, ¿no? No es fácil, eso es lo que voy, no es que uno las plantee y ya está, pero bueno, también se trata de esto, de ir planteando para obtener resultados. Y lo mismo pasa con los diferentes tipos de violencia. Hay tantos que están invisibilizados que uno a través de los planteos, bueno, va abriendo un camino, me parece. La violencia obstétrica, la violencia simbólica, hay muchos tipos que todavía no, la violencia económica en los alimentos. Sí, y no, agrego la violencia institucional.
Porque la verdad es que, bueno, por ahí la Comisión de Familia lo sabe, tuvo una planilla de liquidación de alimentos y me fijaron que el pago sean 42 cuotas iguales y consecutivas de 3.500 pesos. O sea, ni siquiera necesito dar los argumentos porque eso agraviaba a mi clienta que llevaba 4 años en el juzgado reclamando alimentos, y ahora tengo que tengo que apelar, tuvimos la audiencia con la Cámara, y por supuesto que le dije que daba vergüenza tener que explicar el agravio de la inflación y lo que significan 3.500 pesos, o sea, casi que se sobreentiende, pero además sí abordarlo de la violencia institucional, porque la señora tiene ese expediente larguísimo, 4 años para una sentencia en la cual él no se había presentado, no había pagado, sino no paga hasta que no le embargamos el sueldo, o sea, la única manera de percibir alimentos para la señora fue embargarle el sueldo. Y después no se presentó en el expediente, se lo citó a esta audiencia fijaron una audiencia para arreglar supuestamente el pago de la planilla, tampoco fue. Y así mismo, mi clienta, yo la verdad es que presenté un certificado médico porque la situación la pone mal, psicológico, y por supuesto que lo fundé de ahí, es decir, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia institucional. ¿Cuántas instancias más vamos a pasar para llegar a una conclusión de que no podemos hablar de 42 cuotas fijas de 3.500 pesos, como fuera un plan de ahorro, le digo yo, en la planilla? Entonces, claro, un plan de autos parece que estamos sacando. Entonces, me parece que también la demora de los juzgados, el ocurra por la vía, el previo, hacen que, teniendo las herramientas, porque el código da la herramienta de la oficiosidad, de la agilidad, todo se demore más, y eso configura el tipo de violencia institucional, porque tras no poder percibir alimentos, porque este padre, así, obviamente alguien que no paga alimentos, además no es alguien que cuide, en este caso, los 2 hijos, no vive ni siquiera en la misma ciudad. O sea, todo un camino que lo único que hace es poner mayores obstáculos a la propia mujer, y no a él, digamos, que todavía sigue ahí sin que nosotros podemos cobrar la planilla, porque recién tuvimos la audiencia de la Cámara. Y revictimiza también. ¿Eso de las cuotas que te lo planteó el juzgado? Sí, el 11. Ahí en Roca, el 11. 42 bueno, cuotas no es de extrañar que te lo plantee ese juzgado en principio. Me parece una burrada terrible, porque además ni siquiera prevé el tema de la inflación, que en este país es monstruosa, que no sabes la imprevisibilidad económica, que hoy tenés los 3.500 te alcanzan para una cosa y dentro de una semana ya listo. Pero 3.500 pesos no es ni mitad de changuito del supermercado, es nada. No, que además, no es nada, inclusive, es una topada de pelo a la mujer. Es querer reglamentar por reglamentar, porque en realidad el papá, digamos, en este caso, el alimentante es un trabajador, es decir, no tiene otros bienes, pero hay un decreto que permite embargarle el sueldo, y ese decreto fija un porcentaje, ¿no?, de los ingresos. Bueno, listo, los embargará por ahí, pero se irá actualizando con el sueldo del trabajador, o de última te permite abrir la llave para que cuando compre un vehículo o algo, pueda embargárselo y poder cobrar la planilla. Pero vos limitarlo ya desde el juzgado a 3.542 cuotas, imagínate la cantidad de años que iban a cobrar 3.500 pesos. No, pero aparte la falta de conocimiento en actualizar, o de prever, actualizar o poner una cláusula de actualización de ese monto. Pero era lo pensó. Seguimos. Es una burrada. Seguimos premiando al incumplidor. Claro, sí. Porque le va a convenir a todos los alimentantes no pagar la cuota alimentaria, porque total después te hacen una liquidación y te lo dan en 30. Una moratoria. De tanto, listo, no pago. Claro, una moratoria. Así que bueno, claro. Sí, fijaron, la Cámara atendió la queja, fijó la audiencia y todo está dado para que la queja, en los argumentos en que dio el recurso, decían que el agravio era notorio, pero bueno, digo, esto de tener que apelar, ir a una queja, son 3 meses más en el sistema, que vos seguís sin cobrar, porque la señora mientras tanto no cobró nada de la planilla. Entonces, también creo que la violencia institucional está en los largos procesos, en los tiempos, en las demoras y en la falta de resolución de cuestiones que quizás
desde otro abordaje podrían ser más prácticas. Bueno, si quieren, nos volvemos a encontrar el viernes. Tenemos la jornada con Néstor Solari y con Cecilia, ¿cómo es el apellido? Que me cuesta. Bueno, es el viernes, ellos van a abordar el tema de compensación económica, así que hoy hicimos como unas jornadas preparatorias. Y aparte es un coloquio preparatorio para las jornadas internacionales, así que va a estar interesante. Claro, Bueno. Nosotros hicimos el preparatorio. El preparatorio hicimos. Chiquitito, pero al fin. ¿A qué hora quedó, Ceci? 18 horas. 18 horas. Perfecto, así que las invitamos a todas. Va a ser muy interesante, va a ser con Néstor Solari y la verdad que hay mucha convocatoria, así que bueno, les pedimos que se sumen a todas. Y después tenemos, el que tenemos fijado, el próximo conversatorio es sobre el perfil del abogado que litiga en el fuero de familia. Y bueno, vamos a ver qué armamos. Cualquier inquietud, también los invitamos a que se sumen con cualquier planteo, porque en realidad los encuentros son para crecimiento profesional mutuo, digamos. bueno, nos encontramos entonces el viernes. Bueno. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Ceci, ¿habrá cerrado? ¿Habrá dejado de grabar? Dice grabando todavía. No pongo, entonces voy a poner detener grabación. ¿Pongo? Sí, ¿no? Detener. Ahí aparece como intermitente, no sé.